que yo lo... Libro de Mateo, capítulo 28, verso 16, siempre se me olvida. Entonces habla de la gran comisión. ¿Qué dice la gran comisión? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vinieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, Jesús le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, yo tengo todo poder. Yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. No hay nadie que tenga más autoridad que yo. Pero le dice, por tanto, ustedes, y hacer discípulos en todas las naciones. O sea, discípulos es lo que estamos haciendo, discipular a las personas para que sean cristianos. Y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dieron ya la orden a ellos, pero los discípulos siempre decían en nombre de Jesús, porque ese fue su maestro en aquel tiempo, pero el Señor le explicó que tenía que ser de esta forma. Entonces le dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que todo lo que el Señor nos enseña esta palabra, nosotros se lo tenemos que enseñar a todos los que entran nuevos en el Evangelio, para que así comprendan y entiendan, ¿verdad?, las cosas que el Señor desea para con nuestra vida. Lo especial que Él desea es que seamos obedientes y que tengamos esta salvación que nos la dio gratuita. Como he dicho otras veces, si el Señor viene y nosotros no hemos sido bautizados, no tiene que ver, porque el Señor nos va a llevar, pero estamos haciendo el procedimiento. Si el Señor, un ejemplo, esto no es bueno decirlo, pero hay que decirlo. Si de momento alguien tiene un accidente y fallece, porque no se bautizó, no quiere decir que no se ha salvado, porque está haciendo lo que dice el Señor. Esto es a veces de eso decirlo, pero pasan cosas y accidentes en nuestras vidas, ¿verdad?, en nuestro diario vivir, diferentes personas. Pero como esto es estipulado por Dios en su palabra, que tenemos que hacer estas cosas para nosotros ser sus discípulos. Déjanos llevar por lo que nos estableció en su palabra para poder ser discípulos de Él. Y eso es un requisito dentro de la iglesia del Señor, de que seamos bautizados, porque cuando yo hablé que cuando uno es niño, que lo bautizan a la iglesia tradicional, uno es un bebecito, le echan agua por la cabeza, una agüita y qué sé yo, que uno no sabe. Como niños nosotros no sabemos ni tenemos conciencia de pecado, porque somos unos bebés. Hasta que te lo dicen. ¿Ah? Que no tienes conocimiento hasta que te lo dicen, porque yo sé que me bautizaron porque vi la foto, pero no. Por eso, y entonces, pero que uno no, el niño no tiene conocimiento de que se está bautizando, pero a nosotros estudiar esto, entonces tenemos un conocimiento de que vamos a ser bautizados en el agua para remisión de nuestros pecados, para hacer limpios nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia. Para nosotros tener este bautismo, hemos hablado que cuando vamos a las aguas, pues cuando usted entra en el agua es como decir, voy a matar el viejo hombre, que era yo, y cuando salgo voy a salir una nueva criatura. Es un nuevo nacimiento. Y entonces morimos juntamente con el Señor, porque Él murió, pero también resucitó, entonces resucitamos. Y eso tipifica esto del Señor, de que morimos en Cristo y resucitamos en Cristo. Amén. ¿Qué dice la letra D? Dice recomendaciones prácticas para el bautismo. Ok. La actitud, ¿cuál es su actitud hacia el acto del bautismo? ¿Por qué fuiste o será bautizado en agua? No lo haces solamente por cumplir con un deber, o sientes en tu corazón la alegría de obedecer al Maestro y seguir su ejemplo. Te bautizaron o te van a bautizar únicamente por llenar un requisito para solicitar por una membresía en la iglesia, o por el contrario, para dar testimonio de que ya perteneces a la gran familia de Dios. Hay gente que lo hace por una actitud. Cuando usted viene al Señor, ya usted es la familia del Señor, ya somos de la familia del Señor. Entonces tenemos nuestras familias propias, pero entonces nosotros somos una familia. La familia del Señor, de esta casa. Esta casa, como usted dice, es la casa de nuestra familia, donde nosotros nos reunimos a adorar a Dios. Entonces dice el acto,
de las prácticas del bautismo. ¿Cómo realizar el acto del bautismo? Ya sea en un bautisterio, ¿ves? Un bautisterio, esta iglesia tiene un bautisterio ahí, donde está ese hueco. Ahí prepararon como si fuera una bañera grande y creo que es bastante alta y cuando bautizan se ve desde allá, los hermanos pueden ver que te están bautizando. Y eso es, hacer en ese esto es algo bien especial. En una iglesia bautizarse es algo maravilloso porque se da un culto, se predica. Entonces mientras se van bautizando los hermanos, un coro cantando, coritos y alabanzas al Señor, entonces van pasando, entrando por un lado y saliendo por otro, entonces se ve cuando los bautizan. Y es una experiencia maravillosa. Yo he estado, yo no me bauticé en una iglesia, a mí me bautizaron en un río, pero en el río también fue algo bonito, pero que es algo especial. Yo siempre, para mí, digo, dentro de la iglesia es algo especial porque los he visto, ese tipo de bautismo. En la iglesia de la grande donde yo pertenezco tenía un bautisterio y así lo hacían y era muy bonito. Y creo que siempre es una bendición para los hermanos bautizarse, pero dice que se pueden bautizar en un bautisterio o en una piscina, ¿ven? De no haber un sitio donde bautizarlo, si alguien tiene una piscina, pues ese día pues se le pide con tiempo para nosotros hacerlo dentro de una piscina. Se lleva unos servicios, se hace un servicio, ¿verdad? Se habla la palabra, se cantan unos coros y se bautiza, o en un río, ¿ves? Es donde se recomienda. Aquí casi siempre en Estados Unidos bautizan a veces en la playa porque los ríos aquí no son como los ríos de nuestros países. O sea, los ríos que hay aquí son, no sé, yo los veo diferentes y quizás porque a veces el agua es como turbia, como que es oscura, pues tienen los famosos cocodrilos, uno no sabe si hay un cocodrilo, como esa agua es oscura. Entonces cuando usted entra, pues usted no está entrando un agua clara como los ríos que hay en nuestros países, está como entrando un agua con babote, como decimos, con una tierra mojada, ¿entiende? Entonces, como un mangle, y no es bueno. Por eso es que aquí entonces se usa la playa, usan también la playa, las iglesias, para bautizar. Y por eso dice, se recomienda que el pastor ensaye con los candidatos a la autoridad. Me dice, ¿sabes? ¿Qué quiere decir esto? Que uno tiene que explicarle que cuando nosotros los vamos a bautizar, por ejemplo, la persona se pone una mano aquí, porque se ponen las dos, pero más seguro es se atrapa la nariz y una mano aquí, porque entonces el pastor o una misionera o alguien, un diácono, entonces lo están agarrando uno por un lado y otro por otro. Entonces le ponemos la mano aquí en la mano de aquí, para cuando usted se hunda, no se le mete el agua por la nariz y se vaya a ahogar, ¿entiendes? Entonces por eso es que uno le dice, pues, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y ya usted está preparado y así. Entonces cuando te hunde, que te vuelve y te sale, no se te metió el agua. O sea que eso es algo que hay que enseñarlo y practicarlo en un sentido dado. No es que nos vamos a practicar en una agua, pero explicárselo, porque eso le puede ahogar a alguien, pegarlo, tragarle el agua, porque usted sabe que es así. Es cuando nos metemos en el agua así, a veces se nos mete el agua por la nariz y entonces eso nos hace toser. El ministro y el candidato se paran frente a frente en un lugar donde el agua se llegue hasta la cintura. Tiene que estar el agua hasta la cintura. O más arriba, un poco más arriba. Si es más arriba es mejor porque es más fácil. O sea, no hay que hundirlo tanto. Si el agua está más así a esta altura, es más fácil uno lo hunde y sale bastante rápido. ¿Y por qué hasta la cintura? Porque es más fácil para usted, porque entonces el peso suyo en el agua, usted pesa menos. Por eso esto pesa menos y es más fácil para las personas que lo están bautizando llevar su cuerpo. Es como cuando dicen, vamos a enseñarte a flotar, uno le dice a los nenes, vamos a enseñarte a flotar, que entonces no pesa en el agua. Después de un breve interrogatorio,
público sobre las razones del bautismo, el candidato debe cruzar las manos sobre el pecho, con la mano derecha, taparse la nariz para evitar la entrada del agua. El ministro pone su mano izquierda sobre los hombros del creyente y la mano derecha sobre las manos cruzadas. Pues si una mano aquí y otra por los hombros. Luego, después de pronunciar las palabras al ceremonial bautismal, la persona debe sentarse, recostarse bajo la superficie del agua y con el mismo impulso volver a erigirse. De esa manera el pastor no tendrá que levantar todo el peso y se evitará provocar escenas desagradables. Amén. Y hágase todo con una actitud de adoración y triunfo. Amén. ¿Entendieron esa parte? Que eso es más o menos lo que va a suceder. Cuando ustedes iban, no se han bautizado, ustedes no sé. No, yo se No, bauticé no, niño, sí. pero bueno, era bien pequeño. Sí. No, hace más de eso. Ustedes no. Ok, el crecimiento integral del discípulo cristiano. Estamos en la próxima, en la 15. En este capítulo vamos a estar hablando, ya estamos en la tercera lección, de la oración. Es un ejército espiritual de fe. El Espíritu Santo guía al discípulo a un crecimiento integral. La palabra de Dios alimenta el alma e ilumina la mente. Las actividades cristianas aceleran el crecimiento espiritual. ¿Ve? Esto es para nosotros poder crecer espiritualmente dentro de la iglesia y en nuestras vidas. Y para nosotros poder tener como que decimos, una mejor comunicación con Dios, un mejor conocimiento de quién es Él y que nosotros podamos tener mucha mayor confianza en Dios. O sea, en lo que vamos a estar hablando en este capítulo nos va a ayudar. Si nosotros comenzamos a practicarlo, esto nos va a ayudar a que la presencia de Dios esté con nosotros más. ¿Y qué sucede cuando la presencia de Dios está más con nosotros? Nosotros podemos trabajar en nuestra vida muchas situaciones que quizás tenemos personales, podemos trabajar en nuestra vida con nuestra forma de ser, nuestro carácter, la forma que nosotros lidiamos con otras personas. Esto nos va a ayudar mucho y nos va a ayudar a nosotros a tener una confianza y a poder trabajar mucho mejor en nuestros hogares, en nuestra familia. Y es algo bien bonito nosotros dejar que este crecimiento espiritual de parte del Espíritu Santo crezca en nosotros. Porque Pablo decía que él quería menguar, que él quería hacerse pequeño, humanamente hablando, pero que la presencia del Espíritu Santo en él se hiciera grande. Porque entonces el Espíritu Santo lo que va a hacer es que va a tomar el control de tu vida, el control de ti. Y entonces te va a dirigir en momentos dados que quizás tú vayas por algún lugar y de momento, si le ha pasado, porque le ha pasado muchas veces a nosotros y nosotros pensamos que es casualidad, de que vamos quizás guiando y de momento tenemos una ruta, pero de momento nos desviamos y después no sabemos, Dios, pero ¿por qué yo me desvié? Si me desvié antes o doblé antes, no fue porque quisiste, fue porque Dios te guió para evitar una situación que pudiera pasar en tu vida. Por ejemplo, yo le puedo dar ejemplos porque a mí ya me ha pasado. Por ejemplo, en una ocasión yo viajaba a la iglesia que yo iba, después yo me mudé del pueblo de Puerto Nuevo, que era en Río Piedra, donde yo vivía, en el caserío. Me mudé para el pueblo de Carolina, que en Villa Carolina son más o menos, ya son como 45 minutos más o menos guiando por el tráfico de la 65 Infantería, que ustedes saben que es el área metropolitana, mucho tráfico, esa es la avenida principal, y para moverse para todos lados. Y yo me tardaba más o menos 40, 45, dependiendo la hora, pero la hora que iba para la iglesia, que era más o menos, el culto empezaba a las 7:30 más o menos, pues lo que salía de Carolina era la hora del tapón, de la gente que sale del trabajo. O sea, todavía había gente que salía. Y en un momento dado salgo de casa y cuando iba casi llegando a la esquina, no sé, algo se me olvidó, no me acuerdo qué fue. Y en la esquina, por ejemplo, de aquí a la calle de allá, paré y dije, déjame ir a buscar esto que se me quedó.
Pues yo lo busqué. Entonces cuando voy por la 65 Infantería, llegando al cruce de Trujillo Alto, que se llama, que es otro pueblo, una luz antes hubo un accidente casi unos segundos antes de que yo pasara por ese cruce de calle. Un accidente aparatoso. Entonces, cuando yo me encuentro, casi el accidente, ahí yo llego y el accidente ya, ¡pah! Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, ya, ese accidente, tuve que desviar, entonces uno tiene que desviarse, pero eso fue casi ahí al momento. Pero después en oración, yo me puse a meditar en Dios. Y el Señor me trajo a colación, ¿te acuerdas? Te olvidó algo, no fue que se te olvidó. Fue que yo quise que se te olvidara. ¿Por qué? Para evitar que tú estuvieras en medio de ese accidente. Entonces, uno dice, una casualidad, no, es que Dios, por eso es que tenemos que llenarnos de Dios, porque Él va a tomar el control. Cuando Dios pone algo en tu mente, que tú estás sirviéndole a Dios, Dios te pone algo que tienes que hacer, hazlo. No es que te vino a tu mente por venir, es Dios que te está diciendo, haz esto. Porque cuando tú lo haces, es Él. Y tú vas a ver que es Dios el que hace que tú hagas las cosas. Entonces, porque nos ha pasado también, vamos a ver si me viene un ejemplo rápido, de que te dice el Señor, un ejemplo sencillo, quizás en la cocina o en la casa. No abre esa puerta, o no abre o sea, es que tiene que, en el momento, algo que nos ocurra, algo que tiene que el Señor te dice, levántate o acuéstate o vete por la puerta de atrás. O sea, como que tú vas por la puerta de atrás y entonces algo te dice, no, vete por la del frente. O sea, en tu mente, pero entonces de momento tú no hiciste caso que por la del frente y cuando te fuiste, te caíste. Pero vete por la del frente. Eso es Dios que te está cuidando. Dios nos cuida segundo a segundo. Pero nosotros a veces no lo vemos. Por eso nos llenamos de Dios y Él va a estar ahí. La presencia de su Espíritu Santo va a estar con nosotros cuidándonos, porque eso es lo que Él prometió y Él cumple su palabra. Yo te voy a cuidar todos los días. Yo voy a estar contigo todos los días. Y nosotros tenemos que dejar que el crecimiento de Dios, de su presencia, crezca en nuestras vidas. Y esto es lo que vamos a estar hablando, estos 4 diferentes temas que tiene este capítulo. Dice la introducción: la lección anterior nos puso al tanto de lo que sucede de una persona cuando recibe a Jesucristo en su corazón. En ese instante da el proceso de la salvación, se arrepiente, cree en Cristo, es regenerado, se convierte en un hijo de Dios por regeneración y adopción. En este segundo estudio veremos cómo se puede empezar a crecer espiritualmente, así como en la vida natural el recién nacido debe empezar a alimentarse tan pronto como el sustento lo sea provisto. En el ámbito espiritual el recién convertido debe ser atendido tan pronto como nace de nuevo. Es como cuando el bebé nace, hay que cuidarlo seguida, darle su leche, darle su atención, y así nosotros tenemos que hacer con los nuevos convertidos. Existe una variedad de ejercicios espirituales que producen un crecimiento normal en el recién convertido. Entre ellos se destacan la oración, la alabanza, la adoración, la presencia del Espíritu Santo, la palabra de Dios y las distintas prácticas de servicio cristiano. Cuando nosotros nos convertimos al principio, que no hemos sido creyentes, a nosotros se nos hace a veces como un poco incómodo, o no incómodo, como que no nos atrevemos a decirle gloria a Dios, aleluya, ¿ves? Porque no estamos acostumbrados y entonces estamos como cohibidos. No, el Señor lo que nos dice es hazlo,
Porque lo que sucede es que la palabra dice que cuando nosotros lo alabamos, Él se mueve. Su presencia se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, por eso a veces yo le digo, a su nombre, de gloria. ¿Cuántos lo creen? Amén. Para ayudarlo, en ese sentido dado, a que con libertad puedan adorar al Señor y así se van adaptando en sus vidas, porque eso los va a bendecir, porque Él se mueve en medio de la alabanza. Cuando nosotros lo adoramos, su presencia se mueve. Santo. Y sentimos su Espíritu Santo, ¿verdad?, en nosotros. Yo lo siento ahora, hablando de Él. Que uno dice, bueno, se me paran los pelos. Es la presencia de Dios, porque estamos hablando de su palabra. Entonces, cuando nosotros lo adoramos, si estamos en una iglesia callados, y hablando, no dando nada al pastor, el predicador y nosotros. Entonces, a veces quizás vemos el predicador, entonces nosotros, porque estamos ahí callados, no lo estamos adorando. Entonces estamos haciendo como si fuera un velorio de un muerto. El muerto está en la cama, él no se va a mover. Entonces nosotros somos el muerto, estamos muertos vivos ahí. Por eso tenemos que adorarlo con libertad. Si usted siente llorar, usted llora. Si usted siente reír, usted ríe. Si usted siente gritar, usted grite, porque eso es la presencia de Dios, que usted la está sintiendo. Y usted no va a ofender a nadie con eso. Si usted siente salir corriendo, usted corra. Si siente brincar, brinca. ¿Por qué? Porque usted está sintiendo su presencia. Y usted lo está adorando en todas esas maneras. Pero cuando nosotros lo adoramos con la alabanza es más poderosa. La oración es poderosa, pero la alabanza es poderosa cuando estamos reunidos. Porque estamos juntos adorándolo. Entonces esto es lo que nos dice el escritor, que la oración, ¿viste? La alabanza y la adoración. O sea, la alabanza y la adoración son dos cosas diferentes. Cuando lo adoramos. Al adorarlo es decir, por ejemplo, Señor, yo te amo. Entonces dice, pero usted es un hombre y ama a un hombre. No. O sea, usted está adorando, Señor, yo te amo. Gracias, Dios, te amo, te necesito, te adoro, Dios. Independientemente seamos hombres o mujeres. Porque entonces nosotros estamos dándole la adoración a Él. Y a Dios le gusta esto. Y Él recíprocamente nos adora. Y dice, wow, usted viene y te abraza. Al abrazarte, la presencia de su Espíritu, tú la sientes. Y Él se mueve en medio de tu vida, de tu corazón. ¿Ve? Y dice que la presencia del Espíritu Santo y la palabra de Dios son las distintas prácticas de nosotros. Entonces, la oración y la adoración como actos iniciales del crecimiento espiritual. Tengo que mirar el reloj porque no está el reloj allí. Se lo llevaron, no han puesto en hora, parece. Yo miro para la esquina. Tómese el ejemplo de un recién nacido. Lo primero que hace un niño al nacer, ¿qué es? Llorar. Porque si no llora, ¿qué pasa? Se ahoga, no puede respirar. Por eso es que le hacen una nalgada. Si no respira, le dan una nalgada. Fíjate, cuando nacimos nos dieron los doctores una nalgada para... Porque entonces... ahí abre la boca y entonces comienzas a respirar, porque es importante, porque dentro del vientre de nuestra madre nosotros no respirábamos. ¿Sabes? No estaban usando los pulmones. Es una cosa bien tremenda, las cosas que hace Dios. Entonces, ¿qué dice? Tan necesario es el primer llanto que en muchos casos hay que provocarlo. O sea, por eso es que cuando venimos al Señor y usted ve que pasa al frente y usted comienza a morir, usted siente ganas de llorar, llore con libertad, porque eso es, usted está ahí sacando lo que tiene delante de Dios, entonces Dios está ministrando su vida, entonces usted se va a sentir con vida. Y vemos que después de la oración y que lloramos, ¿cómo nos sentimos? Bien, como una plumita, bien livianito.
sea, que fue que entramos, parece que entramos con 4 fundas llenas de piedra para la iglesia, porque a veces nos pasa, venimos a la iglesia, no, estamos hablando espiritualmente, que nosotros no lo vemos, sí, venimos lo más bien, pero venimos con unas cargas encima, y entonces esas cargas no nos dejan entrar, y entonces tenemos que escuchar a Dios, a veces no nos dejan ni alabar ni adorar, entonces cuando empezamos a adorarlo y a alabarlo, entonces las cargas se van cayendo, cuando oran por nosotros lloramos, las cargas se caen, y entonces usted cuando sale dice, oye, me siento como bien liviano, porque usted dejó las cargas. Hay gente que salen liviano y cuando llegan a la puerta se acuerdan que dejaron las cargas y vuelven para atrás, y vuelven y se las echan encima. Cuando usted deja una carga, no piense más en ella, porque usted está diciéndole a Dios, te doy mi carga, pero dámela para atrás, me la quita, dámela de nuevo. No, ya tú se la diste, ahora Él se va a encargar de lo de uno. Por eso es que hay que entregarle, y por eso es que cuando vamos conociendo al Señor, Dios nos va enseñando todas estas cosas, y a veces dicen, bueno, yo miro, quizás a lo mejor dirán, ustedes pueden decir, yo veo el pastor como que nunca tiene problemas. Se ven como que no tienen problemas. No, nosotros tenemos problemas más grandes. Y especialmente yo los tengo más que ustedes. Lo que pasa es que hemos aprendido a depender de Dios. Porque el enemigo de las almas no está contento con el trabajo que yo estoy haciendo para Dios. Entonces, a ustedes los va a atacar, ¿verdad? Y si son más nuevos, los va a atacar. Entonces, pero ¿qué pasa? Mi deber es, como pastor, yo tengo que estar orando por ustedes todos los días para que Dios envíe su presencia, sus ángeles, que los cuiden y que los ayuden, porque son bebés nuevos que hay que cuidarlos. Y entonces el enemigo de las almas no le va a gustar. Entonces, ¿qué va a tratar? A tratar de interrumpir mi comunión con Dios para que yo no pueda hablar con Él, para que Dios los ayude. Entonces, me hace muchas cosas. Pero ¿qué pasa? En medio de todas estas cosas, pues yo sé que el Señor está. Porque hemos visto, en el caminar del Señor, hemos visto cómo Dios trabaja, las cosas que el enemigo hace, que aunque no lo creemos, Él existe y hace para tratar de hacer muchas cosas en medio nuestro, de pararnos, de buscar de la presencia del Señor. ¿Estamos entendiendo esto hasta ahora? Sí. Gracias, Señor, que me está dando, ¿cómo es? Lucidez para explicarle, porque Dios es bueno. Entonces, explica las parteras, o sea, las parteras que antes habían en muchos pueblos, porque antes los doctores, la gente vivía lejos de los hospitales y estaban las mujeres las que ayudaban a las que nacen los bebés. Y los ginecólogos, que cuando el recién nacido llora, despeja y fortalece su sistema respiratorio, lo que estamos hablando. En la vida cristiana, la respiración espiritual se estimula a una medida que el creyente empieza a practicar la oración. Tan pronto nosotros nos dan esa nalgada y gritamos, ¡ah!, entonces se estimula en nosotros el orar. Es lo que dice el escritor. ¿Cómo se estimula el orar? Pues usted está oyendo que hay que orar, pero usted quizás dice, porque a mí me pasó, pero ¿qué es eso de orar? Yo no sé. Porque yo no tenía familia cristiana, yo no sé, pero yo escuchaba. Bueno, orar es hablar con Dios. ¿Y cómo se habla con Dios? Porque es que esa es otra cosa. Nosotros, cuando no somos creyentes, hablan que orar, tengo que hablar con Dios, pero entonces, ¿cómo yo hablo con Dios? Porque entonces uno se cree que para hablar con Dios hay que ir, porque Dios, pues ya, porque como pues yo iba a la iglesia tradicional antes, y pues iba siempre que hay que ir los domingos para ir donde el cura, para decirle los pecados, para que él te mande a una esquina, que prendas una vela o 2 velas, que te rece tantas Ave María. Entonces ya eso no lo sabía, mi amor, como había un librito que te enseñaba, y ya lo hice, ya me... Pero entonces no aprendía uno a hablar con Dios. Pero entonces, decir, ¿cómo yo hablar con Dios? Porque digo, Dios,
Y decía, no, eso es bien sencillo, eso es como si tú estuvieras hablando con otra persona. A lo mejor, mira, tú cierras los ojos porque no lo vas a ver. O si tú quieres, no lo cierres. ¿Sabes? Comienzas a mirar así a lo lejos, qué sé yo, algo en tu cuarto o la ventana, y comienzas a hablar como si estuvieras hablando solo. Y le hablas y le dices cómo tú te sientes y qué tú tienes y qué está pasando en tu vida. Tú te hablas con él. Entonces me dijeron, y hay unas cosas que tú no las puedes hablar en voz alta. ¿Sabes? Voz alta es como estamos hablando nosotros. Va a estar así, va a ir gritando. Y yo le dije, ¿y por qué? Porque a veces el enemigo de las almas tiene sus secuaces y escucha lo que tú le estás diciendo a Dios. Y a veces tratan de confundirte haciendo que lo que tú le pediste aparentemente parece que fue Dios que te lo dio, pero fueron ellos para confundirte. Pastor, que usted me está diciendo. Entonces me dijeron, hay unas cosas que tú se las dices a Dios en tu mente, que solamente la oye Dios y tú. Me dice, las cosas más importantes tuyas, díselas a Dios en tu mente. Y yo dije, ok. Y comencé a hablar con Dios. Pues entonces, yo hablaba con Dios, pero cuando era algo bien importante, en mi mente. Y volvía, y hablaba con él normal. Y decía cómo yo me sentía. Pero lo adoraba mucho. Señor, yo te alabo. Señor, yo te adoro. Sin ti yo no puedo hacer nada. Y comenzaba a adorar a Dios y adorar a Dios en su presencia. Cuando comenzamos, aleluya, gloria a Dios, Señor, te amo. Oh, qué bueno tú eres. Entonces, usted comienza y usted se penetra en esa oración. Usted comienza a sentir su presencia sobre usted. Y llega un momento dado que usted va a sentir a Dios sobre ti. Le digo, eso lo he sentido personalmente. No, yo también lo he sentido. Usted siente que alguien lo cubre, como si una burbuja lo cubriera, ¿sabe? Para que entienda mejor. Y es que alguien lo está cubriendo porque usted ya está dentro de esa oración espiritual. Entonces tu carne ya no siente ni el cansancio, ni siente el padecer, sino que estás tú bien penetrado espiritualmente en Dios, en el mundo espiritual, y tú sientes a Dios sobre ti. Que tú sientes una fuerza, ¿sabes? Una fuerza bien poderosa, le estoy diciendo, que usted se siente como bien fuerte. Y dice, wow, es Dios que te está dejando, yo estoy contigo, siente mi fortaleza. Es algo especial. Por eso es que nosotros tenemos que entrar en esto de adorar y orar y hablar con Dios. Ok, me perdí aquí. En la vida cristiana, la respiración. Muchas veces el creyente siente deseos de llorar, de gozo, cuando está orando a su Señor, como lo hizo la mujer en casa de Simón. Y vuelto la mujer, dijo a Simón, ves, esta mujer entra en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y las ha enjugado con sus cabellos. ¿Sabes? Esto fue aquella mujer que no tenía nada y quería lavarle los pies al Señor, y con sus lágrimas y con su pelo lo enjuagó los pies. Porque había una costumbre, ¿sabes? Esto tiene una costumbre de que cuando usted llegaba a la casa de alguien en aquel tiempo, nadie tenía tenis ni zapatos, porque eran sandalias. Entonces imagínate andando sandalias, porque allí no había brea, por esos caminos de tierra, como estaban los pies cuando llegaban a las casas. Entonces tenían esa costumbre de que si tenía un invitado, le quitaban las sandalias y le lavaban los pies. Fíjese eso, qué tremendo. La gente de la casa, si yo invitaba, por ejemplo, uno de ustedes llegaba a mi casa y ustedes venían de caminar, pues te quitaban una sandalia y con una de esos ponchas de agua le lavaban a usted los pies para que entrara a la casa, porque a veces ellos tenían
alfombra, o sea, de esas alfombras que se enrollan, que usted lo ve mucho en el sitio de allá que ellos las tienen, esas alfombras, y usted dice, ¿por qué ellos tienen esas alfombras? Y muchas veces pues no tenían silla, y ¿qué hacían? Se enrodillaban en esas alfombras, sus pies estaban limpios, y ahí era que comían, que ponían la comida y comían ahí sentados. O sea, eso era una costumbre. Entonces, en esta ocasión fue que el Señor llegó a casa de Simón, y Simón no hizo este acto con Jesús. Entonces, pero esta mujer que era una mujer que estaba buscando perdón de Dios, se acercó a donde él estaba entrando, y ahí llorando, tanto que lloró, con las lágrimas le lavó los pies con su pelo, no tenía para qué secarlos, tenía mucho pelo, con el pelo de ella le secó los pies a Jesús. Fíjese qué clase de... Y a veces uno, como le digo, si uno hace eso, eso es como una humillación. Pero entonces el Señor nos enseña que eso es un acto de ser humilde, de humildad. ¿Ve? Porque a la gente orgullosa no es fácil hacer estas cosas. Pero uno tiene que hacer, el Señor uno tiene que botar el orgullo, botar todo y ser una persona humilde. Es cierto que llorar no salva, como dice la gente, pero ¿por qué reprimir las emociones que provoca el Espíritu Santo en su corazón de recién convertido? O sea, no podemos reprimir, no voy a llorar, no me atrevo, ¿por qué? Porque entonces estás reprimiendo, que Dios quiere libertarte. Entonces tú estás aguantando la liberación de Dios, que no quiere llorar. ¿Ves? Y entonces, ¿qué pasa? A veces la gente piensa, estaba hablando del orgullo. O sea, antes, estoy hablando de muchos años antes, cuando a veces decían que cuando veían la gente caminar, algunos decían, esa persona es cristiana, por su forma de vestir. ¿Eh? Y entonces la gente a veces confundía que el ser humilde era no vestir bien, ¿sabes? No vestir, como decimos bien nosotros en Puerto Rico, ¿sabes? Con ropa elegante, exacto, esa es la palabra. Filoteado. Sí, filoteado, dice, como son de esos de allá, filoteado. Sí, porque filoteado era que cuando yo era joven, nosotros cogíamos los maones, y nosotros para ir a la escuela comprábamos almidón, sí, o le echaban una vista, venía un protecito de almidón que lo compraban, creo que 40 chavos. ¿Sabes? Como esa de eso para ir para la escuela. Y con el filito. Sí, el filito. Entonces decían eso de filoteado. Sí, pero entonces pues la gente vestía de una forma que entonces pues decían porque eran humildes, que eran cristianos, y entonces estaban confundiendo, ¿ves? Mucha gente estaba, porque era la enseñanza que venían dándole de los pasados pastores, y los pasados pastores que los enseñaron, ¿sabes? Pero entonces después, cuando esto va avanzando, entonces uno va aprendiendo que yo ser humilde no quiere decir que yo vista, vamos a poner esta palabra que se llama andrajosamente, que yo vista bien. Yo cuando me convertí, a mí me gustaban mucho los bailes, mi esposa igual, y usted cuando iba para un baile, usted se ponía, como decimos, filoteado. Que me pongo uno mejor, o si no, que espérate, que tengo que ir a comprar algo, porque tengo que ponerme algo nuevo, estrenar. Pues entonces, cuando yo voy para la casa del Señor, que yo me convierto, yo digo, y yo aprendí que la casa del Señor es algo importante, yo dije, yo voy para la casa del Señor como si fuera para el party que fuera. Y comencé a vestirme, oye, para la casa del Señor, iba bien vestido. Y alguna gente me miraba como de reojo, como me miraban, yo decía, yo no sé, yo voy para la casa del Señor, ¿sabes? Yo voy para la casa del Señor, ya yo no voy a fiesta, ya yo no voy a party, ahora la ropa que yo tengo la voy a usar para ir para la casa del Señor, y bien vestido, elegantemente vestido, porque yo voy a ver a mi Dios. O sea, pero Dios no mira lo que está por fuera, siempre recordemos esto, Él mira lo que está por dentro. ¿Sí? Porque yo puedo vestir humildemente, como estamos hablando antes, pero mi corazón no está totalmente limpio.
¿Ves? Y ese es el asunto. ¿Sabes? Que no es cuestión de que sea orgullo, ni sea de esa forma. ¿Ves? El segundo impulso del bebé es exigir alimento. ¿Ves? El niño lloró, quiere alimento. El llanto del niño es una segura indicación de que tiene hambre o tiene otra cualquier necesidad, que hay que cambiarle el pamper, con los pañales, porque antes lo que había eran pañales, no pamper. ¿Ves? Ustedes son de pamper o de pañales. No, yo creo que yo sí usé pañales. Pañales. Bueno. No, yo usé pañales también. Por eso. Y mis hijos usan pañales. ¿Pañales? ¿Estamos en Cuba? Pañales. En Cuba los papeles. Allá no había, sí, No, allá en Puerto pañales. Rico llegaron los. usan allá. ¿Los pañales? Sí. Sí. Claro, allá en sí. el culero. Los Sí. culeros, eso es para los gente culeros que era también para- económicamente. Sí, ahora y nosotros los le llamamos los reciclan. pampers, pero era así mismo, los reciclan. culeros. Cuando después aparecieron los culeros, lo compraba, a veces uno compraba una caja cuando aparecieron en Puerto Rico, los culeros, como decimos. Uno lo compraba para cuando lleva el nene al hospital, Que iba a o que va a salir. salir para casa a alguien. Ok. Tú sabes, para uno tener más, uno va a estar con ese paño ahí en el sitio, pero ese es el asunto. Entonces, estas son las diferentes necesidades. Esta ilustración de la manera que el creyente empieza a dar señales de que necesita alimentarse espiritualmente. ¿Ves? Tiene hambre. Cuando tenemos hambre, no queremos dejar de venir a la casa del Señor. Porque usted tiene hambre. Y usted quiere volver para escuchar. Usted quiere volver para aprender. Usted quiere volver para ver qué Dios hace con usted. Porque estamos con hambre. Y eso es lo que comienza a enseñarle que necesitamos espiritualmente. Jesús le dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Ves? Mateo 7:7. El Señor se complace en oír y responder la oración natural, la que brota del alma, la que expresa los verdaderos sentimientos del corazón y las necesidades personales. Salud. La oración y la adoración a Dios son los primeros reflejos vitales de una persona recién convertida. Son los primeros reflejos vitales. ¿Qué hora tú tienes? Que mi reloj está adelantado. 8:21. Está bien, me caen 9 minutos. Para estar de esto al día. Para irnos a la hora, cumplir. ¿Qué sucede? Cuando estas cosas ocurren, cuando ves, dice que cuando tú le hablas natural del alma, tú le expresas tus sentimientos, Dios está escuchándote y sabe, porque no podemos ser gente que, no, mira, es que podemos hablar, son cosas que suceden, gente que van a Dios, que ven a Dios como si fuera un welfare, lo que decimos nosotros en palabra de una ayuda del gobierno. Ven a Dios como, hay gente que sí que ven a Dios como si fuera una ayuda del gobierno. Solo lo buscan cuando están en una necesidad. Exactamente, eso es. Cuando hay una necesidad, ahí es que voy Y uno con tiene que Dios. adorarlo en todo momento, agradecerle por lo que uno tiene, sea bueno, sea malo. Exacto. Si es bueno, si es malo, trae una enseñanza. Exacto, Por algún propósito. porque yo no puedo buscar a Dios cuando yo necesito. Claro. Entonces voy a la iglesia, ¿sí? Alguna Biblia, me siento y escucho, adoro a Dios, canto con los hermanos, pero entonces voy para casa, yo no oro, pongo la Biblia en un sitio, ahí está, hasta cuando vuelvo para otro culto, que la agarro de nuevo y la abro cuando la abren en la iglesia, la leo, la cierro. Y quizá oramos, vamos a orarnos por ahí, oramos, pero cuando llego a casa, no oro. No. ¿Sabes? Pasa el día, llega el otro día, me abro mis ojos. A veces le digo: Señor, gracias, qué sé yo, y sigo. Y a pesar de todo, sigue cumpliéndolo todo porque así es. Yo no, como usted estaba diciendo ahorita, yo no sé orar así como ustedes porque yo estoy aprendiendo ahora. Pero algo que yo sí hago, mis dos lugares seguros para yo hablar con Dios es cuando voy temprano. Nosotros entramos a las 5 de la mañana.
Y ese camino de la casa al trabajo son 10 o 15 minutos y yo me paso los 15 minutos hablando con Dios. Y cuando estoy en el baño también. Es cuando más segura yo me siento. Y si algo todos los días, yo le doy gracias a Él por la salud, por mi familia. Siempre yo le agradezco por eso. Porque para mí eso es lo más importante. No, y yo aprovecho igual así, ¿sabes? Que a veces yo me monto en el cámara, yo venía de allá acá, como mi esposa no venía, me pongo a orar. Ya pongo el radio de música cristiana y me pongo a orar. Porque voy hablando con Dios, aprovecho el tiempo. Exacto. Porque hay tiempo que hay que aprovecharlo, hablar con Dios. Entonces, pues, como tú dices, quizás no va a durar así como nosotros, pero es hablar así como estamos hablando. Y que no solo buscarlo en Ya son las 8:30. problema, 25. es darle gracias por todo lo que uno tiene. Sí. Lo primero que en la oración, hay una parte donde enseña la oración que no hemos llegado. Lo primero que hacemos siempre que hablemos con Dios, la primero que cuando abrimos los ojos, o sea, decirle al Señor, pues gracias por este nuevo día. Pero cuando vamos a orar, que tenemos el momento de orar, pues vamos a orar, pero tenemos el momento de orar, le decimos al Señor, Señor, perdona mis pecados. Siempre en toda oración, háblala con Señor, perdona mis ofensas, perdona mis pecados. Pecamos a veces sin saberlo. Y dice, Señor, perdona mis pecados que están ocultos que yo no sé. Pero si también le ha faltado, porque nosotros sabemos cuándo le faltamos, que son cosas sencillas, no es que fuimos y matamos a alguien, pero si fuimos y matamos a alguien, estamos tremendo, pero Señor, mira, te fallé en esto. Tú lo sabes, porque yo no te puedo ir dando vueltas porque tú me viste, pero Él está esperando que le digamos. Entonces tú dices, Señor, perdóname por esto, tú sabes que te fallé, ayúdame, dame fuerzas nuevas para no volverlo a hacer. Tú sabes, quiero seguir hacia adelante. Lávame con la sangre de tu Jesucristo. Y seguir para adelante, olvidarte de eso. No puedes seguir la mente, porque si no, entonces esta que está aquí, que es la carne, que es el enemigo peor, te va a seguir martillando a veces la mente. Fallaste. Pero ya tú tienes que quitarte esa carga. Eso es lo que me pasa a mí, la cabeza, cuando Dios hiciste esto, tener una conciencia de que hice algo, boberías igual, porque al final es lo que usted dice, uno no hace cosas, pero cuando es eso, que uno se va dando cuenta que hizo algo que no tenía que hacer, o una promesa que no cumplió, por ejemplo, por X, por Y, es algo ahí. Sí, y entonces como que le queda una carga de conciencia, pero no. Mira, usted tiene que parar la conciencia de uno y quitarla. Entonces, si después de momento te pasó el día y no lo tiene, de momento te vieron, puede ser que alguno de los ayudantes del enemigo te vio. Entonces cogió una flecha, como le dice un dardo, dame tirarle un dardo, una flecha, y te la tira a tu mente para traértelo de nuevo. Tú lo que haces es que dices, te reprendo en el nombre de Jesús, porque el Señor ya me perdonó de todo pecado. Y para afuera. Y comienza a adorar a Dios en tu mente, o hablar otra cosa, está en tu mente. Lo más poderoso que hay es la mente de uno, que es lo más poderoso. Pero esto es importante que nosotros comencemos a hablar con Dios cada día, cada momento que podamos. Y siempre decirle al Señor que nos perdone de nuestros pecados. Amén. Así que son las 8:30, ¿verdad? 28. 2 minutos. Tú lo tienes ahí, qué bueno. Ok, entonces, estoy aquí. Ok, ¿cómo se aprende a orar? Estaba explicando eso, pero la fraseología de la oración, las palabras y el estilo del lenguaje no son primordiales. Importante, como importancia para el creyente en su comunicación con Dios. O sea, no hay un orden. Tú sabes, porque hablar con Dios no es llevar un orden. Claro. Esto es, tú le vas a hablar, estás hablando, cuando tú estás hablando con una persona, tú llevas un orden si estás contando unas cosas, pero tú no estás en un orden. Están a veces hablando que este tema, que cambiamos este tema. Tú vas a hablar con Dios con toda libertad. Ya dijimos que lo importante de la oración es poder comunicar con Dios las necesidades del cuerpo, o sea, nuestra sanidad, nuestro cuerpo. Hay cosas que a veces nuestro cuerpo quizás no vemos y nos sentimos como un poquito enfermos de algo. Señor, mira, sana lo que yo tengo en mi cuerpo.
yo te lo entrego a ti. No sé qué es, pero tú sabrás. Pon tu mano. Por las llagas, porque el Señor tiene cada cosa. Por las llagas de Jesucristo, yo me declaro sano. Santo eres Dios. Porque esas son por esas llagas que somos sanos. Los latigazos que le dieron a él, que no fue fácil. Por eso, él llevó nuestras enfermedades. Es algo que es doloroso. Eso. Pero, ¿sabes? Uno le dice al Señor, como lo hace un hijo cuando le pide algo al papá o la mamá que pega, ¿verdad? Que tú lo has hecho, quizás. Papi, dame esto, que cómprame esto, que te dije, que qué sé yo qué. Así son los nenes. Entonces, vela de nuevo, mami, que tú sabes que necesito esto, cómprame esto. Tacho, estate tranquilo, y vuelve con el papá. Entonces, vela que están en una conversación y vuelve y se mete, que mira. Entonces, sí, ¿para qué? Entonces, si te coge desprevenido y está en la tienda, así, mira, échalo ahí para salir del paso. Nosotros tenemos que ser así con Dios, como los niños. Señor, que esto, ¿ves? Pero tenemos que ser así como ellos, porque están velando el momento para dártelo, ¿ves? Pero tenemos que ser así. Entonces Dios va a decir, te lo voy a dar en tu momento. Ya. Amén. A su nombre. ¿Ah? Ya. Nos quedamos en la página 16, en la número 1. Amén. Así que vamos a orar. Le damos gracias a Dios porque ustedes estuvieron aquí. Gracias a usted también. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por mis hermanos. Padre amado, glorifícate en cada uno de ellos. Señor amado, toma el control de sus vidas. Padre eterno, y las nuestras. Mira que vamos a partir de este lugar, pero no de tu presencia. Tú conoces cada hogar que vamos, cada camino que vamos a tomar. Que sean tus ángeles guerreros que nos guarden, que nos cuiden en el camino, Padre amado, y que nos lleven en bendición, en paz, para llegar a nuestras casas y poder descansar en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Así que Dios les bendiga. Que bendiga. Que bendiga. Gracias por venir. Gracias. Con la J, yo